El presidente Andrés Manuel López Obrador envió hoy al Senado de la República su solicitud formal para que se lleve a juicio a los 5 expresidentes de México. La sociedad también hizo lo propio y reunió más de 2 millones de firmas. Eso quiere decir que una buena parte de la sociedad y el Ejecutivo Federal coincidieron en que se debe juzgar a los expresidentes de la República. El próximo 6 de junio, el día de las elecciones intermedias, en la que se elegirá a 15 gobernadores en el país, también se decidirá si se lleva a los tribunales o no a los 5 expresidentes de la República. Sí habrá consulta y se espera que la sociedad decida para que se dé un paso importante en la historia contemporánea del país. El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un documento junto con el consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer Ibarra, que enviaron al legislativo. Previamente lo proyectó en la pantalla gigante que tiene en Palacio Nacional y también explicó de qué se trataba. A Carlos Salinas de Gortari, pues lo acusará y el pueblo de México, en todo caso, pedirá cuentas de por qué se polarizó la riqueza. Por qué de una familia que tenía 2,000 millones registrados, después en su sexenio fueron 24 y la riqueza, 48,000 millones, se concentró en unas cuantas manos. ¿Por qué se polarizó la riqueza y por qué se emprendió un saqueo de los recursos de la nación? Al presidente Ernesto Zedillo, pues se le pedirá cuentas de por qué convirtió deudas privadas en deudas públicas. ¿Por qué el Fobaproa? ¿Por qué le cargó? ¿Por qué le endosó deudas de unas cuantas familias, de unos cuantos grupos a toda la sociedad? Y deudas que no se podrán pagar ni en 70 años. En el caso de Vicente Fox, pues tendrá que también rendir cuentas de por qué perdió el control de la nación en el tema de seguridad. Por qué dio paso a que se generara la crisis, pero también por qué intervino en cuestiones político-electorales. Como él lo dijo y lo reconoció en una entrevista con Telemundo, por qué cargó los dados hacia un sentido con su correligionario Felipe Calderón Hinojosa. ¿Por qué le arrebató, por qué le robó la presidencia al partido de oposición que en ese tiempo encabezaba Andrés Manuel López Obrador? Tendrá que dar cuentas el presidente Fox. Lo mismo que deberá dar cuentas Felipe Calderón Hinojosa de por qué se equivocó y por qué no corrigió el rumbo en el tema de seguridad. ¿Por qué decidió darle una patada al avispero y declararle la guerra al narcotráfico cuando esa no era la solución? Pero más allá, también, ¿por qué permitió, por qué fue omiso o por qué fue cómplice de que sus funcionarios, dígase Genaro García Luna, se coludieron con el narcotráfico? ¿Por qué emprendieron una batalla contra todas las organizaciones y privilegiaron a una, al cártel de Sinaloa, que comandaba en ese tiempo Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán? Como se recordará, se emprendió una persecución contra el cártel de Tijuana, se emprendió una persecución contra el cártel Jalisco, que encabezaba Ignacio Coronel Villarreal, también contra el cártel de Juárez, y después se fueron en la última etapa hacia pues la parte del Golfo para enfrentar al cártel de Tamaulipas, a los Zetas. Se pulverizó el cártel de Tamaulipas y por eso se generaron cientos de células en todo el país. Al pulverizarse también el cártel de Chihuahua, la familia Carrillo Fuentes, pues todos empezaron a moverse hacia el centro, hacia el sur de la República y se atomizó la delincuencia. Delincuencia que hoy es muy difícil de frenar y que se hacen grandes esfuerzos, pero la responsabilidad recaerá en Felipe Calderón Hinojosa y su mala conducción. No se diga lo que pasó con Enrique Peña Nieto, quien también deberá dar cuentas de la corrupción imperante en su administración. La recepción de millones
de dólares que se utilizaron y que provenían de empresas, de firmas extranjeras, tanto para el beneficio de su gobierno y también para comprar elecciones. Ahí está el caso de Odebrecht, del cual ha dado muchos datos Emilio Lozoya Austin, expresidente de Petróleos Mexicanos, y que ahora implicará a todos los expresidentes, implicará a muchos secretarios, implicará a legisladores y a personajes de la vida mexicana, de la historia contemporánea. Habrá muchos datos, mucha información, muchas reacciones. Por ahí el legislador Pablo Gómez ya está proponiendo una ley de amnistía para los expresidentes. Todavía la sociedad no decide si se les va a juzgar o no, y hay manifestaciones de apoyo a quien saqueó a México. Una ley de amnistía podría convertirse en el perdón para los expresidentes, y pues eso le corresponde solamente decirlo al pueblo de México. Estaríamos ante dos consultas populares. Una consulta para decidir si se juzga o no a los expresidentes y otra consulta para ver si se da una amnistía. Estamos ante hechos pues inéditos y tendremos que ver en los próximos meses cómo se van a resolver. El presidente de la República vuelve a sostener que él votará en contra, pero que sí posibilitará que se lleve a cabo esta consulta popular, este ejercicio democrático participativo, porque de ello dependerá dejar constancia de que ya nadie podrá hacer esto en el futuro, que ya nadie podrá saquear al país, además de que ya hubo enmiendas constitucionales con las cuales se podrá juzgar al presidente de la República en funciones, sea cual sea el delito que cometa. Pues es un hecho histórico, seguramente se va a consignar en los textos, en los libros. Sería muy bueno que estuviera en los libros de texto de los jóvenes, de los niños, para que se empiece a tener otra cultura política, otra cultura democrática, y sobre todo que nadie se aproveche, que nadie le tome el pelo a los mexicanos. Pues en otro de los temas que se vio hoy en Palacio Nacional está el del avión presidencial. Este tema que ha despertado mucha suspicacia, pero finalmente ya se lleva a cabo la rifa allá en el edificio de la Lotería Nacional. Si bien el avión continuará ahí, el avión está por venderse, pues el fin es noble. El fin es noble, ¿por qué? Porque el dinero que se recaudó, los más de 2.000 millones que se entregarán en premios, 100 premios de 20 millones, y el dinero que aportó la Fiscalía General de la República, otros 2.000 millones, más lo que va a entregar el Instituto para devolver al pueblo lo robado, van a ir a dar al sistema de salud. Y eso beneficiará a todos los mexicanos. Habrá hospitales, habrá médicos, habrá medicamentos gratuitos y toda la sociedad podrá gozar de atención oportuna para situaciones difíciles como la del COVID-19. En ese tema, también allá en Palacio Nacional, pues el secretario de Salud, el subsecretario de Salud, hablaron y dijeron que ya vamos mejor, ¿sí? Que son más las entidades las que tienen un control de la epidemia, son más de 25 entidades donde ya los casos se empiezan a reportar a la baja y solamente el 5% de los afectados son activos. Por lo mismo, exhortaron a que este 15 de septiembre no se congreguen las familias, no haya celebraciones masivas de grupos para que no se pierdan las medidas de sana distancia y pueda haber un repunte en los contagios en los próximos días. El presidente de la República, este 15 de septiembre, pues dará un grito atípico, no usual. Lanzará 20 vivas, en las cuales pues incluirá seguramente al personal de salud. Un viva por todos los mexicanos y las personas que fallecieron en México a causa del COVID-19, y después pues habrá un espectáculo cultural, musical y la ceremonia oficial en Palacio Nacional. Mañana, 16 de septiembre, pues habrá una representación
cívica militar diferente, sin concentración, sin una parada militar, sin grandes despliegues, sin la exhibición de tanques, carros ligeros, armas, contingentes, agrupaciones, sino va a ser pues muy austera, muy conservadora. Sí habrá un espectáculo aéreo y se entregarán los premios Miguel Hidalgo, las condecoraciones Miguel Hidalgo, a todo el personal de salud, principalmente a los que estuvieron en el frente de guerra, a muchos que se contagiaron, a muchos que han dejado parte de su vida, su desvelo, a sus familias, se les condecorará. El reconocimiento, si bien es simbólico, es una cantidad económica reducida, pero es un honor porque sirvieron a los mexicanos y enfrentaron una pandemia que ha atacado a todo el mundo. Amigos de VS Noticias, pues así las cosas en Palacio Nacional y en estas fiestas patrias, que pasarán a la historia por ser completamente diferentes. Muchas gracias.